la Guardia Nacional que viene, la deuda de Alfaro, Pemex, CONACYT, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, un poder centralista. Además, López Obrador y el repudio a la sociedad civil. Acompáñenos. La iniciativa para crear la Guardia Nacional, que para muchos está plagada de errores, sigue adelante y fue aprobada ya en comisiones. Por lo pronto, Morena mayoriteó y los partidos políticos opositores abandonaron la mesa, aunque al final necesitará de ellos para aprobarla. Las mesas previas de discusión no fueron escuchadas, pero advierten de riesgos y amenazas de esta reforma, los vacíos de la misma y retrocesos en materia de seguridad pública, federalismo, orden constitucional y cumplimiento de las disposiciones en materia de convencionalidad a las que México está obligado. Uno de los puntos más preocupantes y discutidos es si el mando de la Guardia Nacional tiene que ser civil o militar y si se debe fortalecer a policías municipales o estatales para que tarde o temprano regrese el ejército a sus cuarteles. ¿Consideras tú que aprobar la Guardia Nacional es militarizar al país? Bueno, le invitamos a usted a opinar. ¿Considera que aprobar la Guardia Nacional es militarizar el país? Tanto en Facebook como en Twitter, Canal 44 TV. Haga llegar sus comentarios. Con mucho gusto les daremos salida. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, saludos a todos. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Agustín del Castillo. Buenas noches. Julio, la Guardia Nacional que viene. El jueves estará discutiéndose ya este dictamen en el Pleno del Senado. Seguramente viene, la planadora de Morena conseguirá los votos que le hagan falta. Y bueno, pues esta es la oportunidad histórica de crear una gran solución de fondo con respeto a los derechos humanos, pero es difícil que así vaya a ser, porque pues ya hay dos cosas que preocupan, ¿no? El asunto de la temporalidad y el mando, que es en lo que más se han centrado las críticas en los últimos días, en que eso de que va a haber una participación ahí civil, pero en mando administrativo es más o menos como un barniz, ¿no? Para decir que, bueno, así metimos a los civiles, pero el mando operativo va a seguir siendo, o en todo caso, de los militares. Y pues lo que se comentaba también es que porque el gobierno pues no tiene más con qué enfrentar la delincuencia. Los diagnósticos dicen que los policías en la gran mayoría pues no tienen los tamaños para enfrentar este reto, ya sea porque están contaminadas, porque no cuentan con el equipamiento necesario, pero los organismos internacionales advierten que esto no es el camino. Las policías están invadidas de corrupción y a los buenos policías que hay pues no cuentan con las condiciones laborales y hasta se les cobra, hasta por darles unas botas de su tamaño o unos pantalones de su talla. Prácticas que se instalaron desde los tiempos del Negro Durazo y que se han ido diversificando. Una bonita tradición mexicana. Se han ido diversificando de una manera en que la policía pues ya es, está, sin duda hay que darle marcha atrás a eso y hay que limpiarlas y hay que tener jóvenes, nuevas generaciones, como se ha hecho en otros países, pero pues se advierte que la Guardia Nacional no es el camino, se requiere un mando estrictamente civil y un retiro gradual, que no quede la ambigüedad de que esto terminará cuando las cosas mejoren, no, sino que se diga 4 años, 5 años, esa sería la solución para que quede muy claro ahí. Y sin duda sí hay preocupación y lo advierten los organismos internacionales y los especialistas en este asunto de derechos humanos. En últimas fechas, Sonia, pareciera que la discusión nada más radica en eso, en el mando militar. Cuando en realidad, bueno, la militarización, sí, por supuesto, y la militarización ya se ha venido dando, se ha comentado también en otras ocasiones desde hace tiempo en nuestro país, pero como que pues ya no hay más salidas. Así se aprecia. Sí, lo que incomoda de la Guardia Nacional es que se formalizaría, en caso o cuando se ha hablado de un mando militar, se formalizaría el control que tendrían justamente las Fuerzas Armadas sobre la seguridad en el país. Lo cierto es que nada de lo que se ha hecho en México ha funcionado. El nivel de corrupción y de desmantelamiento institucional de las corporaciones encargadas de la seguridad ha rebasado
pues todos los límites imaginarios. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Jalisco, es una prueba muy clara. Creo que todavía estamos todos un poco impactados por lo que acaba de suceder en el tema de la policía de Tonalá, que es justamente lo que están viviendo las policías municipales, policías que los buenos están entre la espada y la pared y los malos están ya bajo la nómina de los cárteles, las policías estatales insuficientes y también algunas ya bastante permeadas por el crimen organizado, otras con miedo de actuar, y que daba de alguna manera la posibilidad de que desde el gobierno federal se encontrara una mejor opción. Y bueno, pues lo que se había comprometido el presidente a dejar o a sacar al ejército de las calles, pues lejos de que esto sucediera, parece que se va formalizando, y creo que al margen de la figura que se logre, de cualquier manera lo vamos a tener ahí incorporado en las labores de seguridad, sin que se apueste todavía al fortalecimiento de las policías en los municipios y en los estados, que era quizá la demanda más importante que había en materia de seguridad, porque son además con los que tenemos contacto cotidiano. Últimamente también, David, lo que muchos preguntan es qué tanto le debe, es lo que decían en las redes sociales y algunos líderes de opinión, qué tanto les debe el presidente a las milicias que pareciera les está entregando todo, inclusive hasta la administración de un aeropuerto y mucho más. Claro, el proyecto inmobiliario de Santa Fe, la administración del aeropuerto de Santa Lucía, el aumento en el presupuesto, un trato que no habíamos visto. Creo que tiene que ver con el hecho de que cuando López Obrador, después de los foros con las víctimas del crimen y los familiares desaparecidos y demás, se dio cuenta que tenía que anunciar el cambio de posición, de haberse opuesto a la militarización del país, no solo durante la campaña, sino en los últimos 12 años en los que hizo campaña, que de pronto hace un viraje de 180 grados en su posición y en lugar de retirar a los militares de las calles, va a constitucionalizar su presencia en las calles. Creo que entonces, para convencer a los militares, y es una hipótesis que está comentada en redes y en sobremesas, es que para convencer al ejército tuvo que darles una propuesta interesante con incentivos suficientes para que el ejército, que se había sentido incluso hasta ofendido por el propio López Obrador cuando atacaba a Calderón y de rebote al ejército y a la marina, pues para convencerlos tuvieron que ceder muchísimo. Y lo cierto es que este viraje lo que hace es que de pronto destantea a toda la opinión pública, a muchas organizaciones de la sociedad civil, a muchos organismos internacionales que venían acompañando en ese tema al presidente para buscar alternativas civiles, de reconstitución de capacidades institucionales, de descentralización y fortalecimiento del federalismo en la seguridad y demás, y ahora lo que vemos es un centralismo muy fuerte en una figura muy polémica que se le da patente constitucional y que además corre su rendición de cuentas por fueros alternos no civiles. Eso de facto, según los especialistas que llevan mucho tiempo en ello, dicen que esto es muy riesgoso porque se le entrega en efecto muchísimo poder en un caso donde no ha habido un golpe de Estado, donde no ha habido una disrupción del orden constitucional, que es los casos en donde se ha militarizado de facto muy rápido un país, como en el Cono Sur, en Sudamérica, pero en México, que no había tenido ese problema, de pronto se le entrega al mando militar un poder que históricamente no había tenido. Y obviamente los militares pues están también de alguna manera divididos en las posiciones, y tan claro es que históricamente la manera en que el presidente designaba al secretario de la Defensa, por ejemplo, era a partir de una terna en donde la cúpula militar le planteaba pocos nombres. En esta ocasión lo que se dice es que los militares, por estar un poco divididos y poco contrariados con el cambio de posición, abrieron la lista a muchos más, en el sentido de decirle al presidente: tú vas a responder por el uso del ejército para propósitos y funciones de seguridad, y no va a haber un respaldo tan cerrado, tan unánime como existió en anteriores ocasiones. También por la desaparición del Estado Mayor Presidencial, claro, que es un tema que también destanteó mucho a los militares, porque de pronto pues ese ejército que cuidaba al presidente, que estaba cerca, simplemente lo desmanteló y dijo que no servía para nada. En fin, el tratamiento y la relación con el ejército ha sido polémica, y creo que estamos en la víspera de conocer los resultados, pero ciertamente pues hay un cambio muy, muy importante en la historia. Agustín. Bueno, yo creo que
si hacemos un poquito de historia, nos estamos regresando prácticamente a los tiempos anteriores a Miguel Alemán. La gran habilidad que siempre se le reconoció al PRI fue saber sacar a tiempo a los militares de las esferas de poder, con todos los peros de ese sistema político. Lázaro Cárdenas particularmente tuvo la gran habilidad de reconocer que los militares deberían regresar a los cuarteles y darle a los civiles el control del país. Fue muy importante, precisamente para que México, aunque vivió una dicta blanda, de acuerdo a los argumentos que soltaban los intelectuales de repente ahí, la famosa dictadura perfecta de Vargas Llosa, no tuvo asonadas militares. Prácticamente estuvo la última rebelión, probablemente fue la de los escobaristas, donde estaba, por cierto, el padre de Javier García Paniagua, Marcelino García Barragán, en los años 40, y fue la última rebelión. Los militares se regresaron a sus cuarteles. Pero fíjate, hay un dato muy interesante. También el cambio de la sociedad, hasta la llegada del Estado neoliberal, que podemos fechar en la época de Carlos Salinas, el control era muy efectivo a través de estas figuras como Javier García Paniagua en particular, que era el gran policía del Estado y que mantenía a raya la delincuencia porque había pactos con la delincuencia. El Estado era poderoso. Yo creo que también hay algo de esta visión. También, nada más que el poderoso es el crimen organizado. Por eso, creo que la visión de López Obrador es regresar a ese Estado que pone las condiciones, no que le imponen las condiciones. Y esto, en este momento, pues considera que quizás el ejército sea necesario para concentrar un poder que sea el fundamental para que él pueda dictar en ese sentido las órdenes. Claro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me queda clarísimo que el ejército fracasó. Si estamos hablando de una Guardia Nacional que va a formalizar constitucionalmente la labor del ejército, en realidad el ejército tiene 10 años siendo el eje del combate a la delincuencia, y la delincuencia no solo no ha minimizado, ha crecido. Hay más homicidios que nunca, hay más impunidad que nunca. Si no se acompaña a este tipo de medidas, más allá de la discusión de lo civil, mando civil y todo eso, el combate eficaz a la impunidad, lo hemos dicho muchas veces, va a ser otro fracaso, y además va a ser la tentación autoritaria que los ejércitos han tenido en todo el cono sur y que en México había quedado muy salvado. Con esto nos vamos a la pausa. Continuamos. El gobierno de Enrique Alfaro solicita al Congreso del Estado le permita contraer un préstamo por 5,250 millones de pesos. Serían 2,000 millones de pesos para infraestructura carretera, 800 millones para plantas de saneamiento de agua, 1,000 millones para internet gratuito en todo el estado y 1,200 para concreto hidráulico en periférico. El crédito contempla que sea pagadero a 25 años, es decir, 4 administraciones estatales tendrían que cargar con la deuda. Resurgen videos del pasado donde Alfaro criticaba los endeudamientos de la pasada administración y aseguraba que no contraería nueva deuda. ¿Debe el gobierno endeudarse más para emprender obras? Más deuda, y de ello platicamos en unos momentos. Antes, sus comentarios, sus respuestas, sus opiniones a propósito del tema que ya compartíamos de la Guardia Nacional. ¿Considera que aprobar la Guardia Nacional es militarizar el país? La pregunta de Canal 44 a Ursúa, dice: el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el presidente de la República Mexicana. En consecuencia, el Ejército y la Marina ya tienen un mando civil. No más pretextos. Urge la Guardia Nacional. Gracias por participar. Tania Neri dice: ¿se quitarán las aportaciones federales a los municipios por esta militarización? Pues es uno de los grandes temas que dicen vienen considerados en algunos casos, sobre todo cuando se descubra que existen irregularidades. Maval dice: sí, solo los gobiernos populistas, socialistas y con dictaduras necesitan de una Guardia Nacional, no a la Guardia Nacional. Y Robert Sandoval dice: creo que la Guardia Nacional en este sexenio estaría controlada. Lo preocupante sería con otro presidente que sí lo utilizara para reprimir al pueblo como en el pasado. Son los comentarios de ustedes y los agradecemos. Y ahora la pregunta: ¿debe el gobierno del estado de Jalisco endeudarse más para emprender obras? Sonia. Pues dependerá mucho de los proyectos, aunque de entrada me parece que, si bien es cierto que la obra es importante, a mí lo que me
genera un poco de dudas es si se está planeando a largo plazo y si se está dando continuidad a una planeación en la que ha venido trabajando el Estado. Por poner el ejemplo más importante, que sería la obra a la que se apostaría, que es el Peribús, creo que para nadie es una duda que este sistema de transporte se requiere. No puede ser que la vía que prácticamente recorre toda la área metropolitana, toda la zona metropolitana, no tenga un sistema de transporte decente que siga manejándose como ha sido hasta ahora, y además es un proyecto que ya alguna vez tuvo asignado incluso recursos de Fonadín, que empezó con obras alternas como era la colocación de concreto hidráulico y la eliminación de los semáforos en muchos de los cruces. El tema es que esto se haría sin terminar la otra parte del sistema de transporte y volvemos otra vez a las soluciones aisladas para uno de los temas más complejos de la zona metropolitana, seguramente después del de la seguridad, que es el de la movilidad. Es decir, ¿por qué no resolver en primera instancia qué va a pasar con la línea 3 de tren ligero? Porque además, si no se consiguen los recursos suficientes de la Federación para terminar la obra, que se asegura ahora no serían los 4,000 millones, sino que incluso la cifra podría ser superior. Entonces Jalisco ya no tendrá margen ninguno para meterle dinero a esta obra, en virtud de que de los 7,500 millones de pesos que todavía le quedaban para endeudarse, estaría contratando 5,200. Jalisco tiene en este momento contratados 32 créditos, que son un poco más de 17,000 millones de pesos, y además por la política que siguieron Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, casi todos están renegociados. Si revisas los plazos de vencimiento de la mayor parte de esos créditos, casi todos están entre el 2034 y el 2036. Entonces, también, aunque el gobernador ha hablado de renegociación de la deuda, tampoco va a tener mucho margen de renegociación para conseguir mejores condiciones en las tasas de interés. Y lo que hay después, además de Peribús, son puras obras pequeñitas, como sucedía en el gobierno de Emilio González Márquez, que fue el gobernador que más endeudó a Jalisco, con puras pequeñas obritas que después, por supuesto, que quedaba claro que son ese tipo de obras que tendrían que financiarse con el gasto ordinario. Es una enorme tentación para todos los gobiernos recurrir a la deuda, David. Sí, sin duda. Yo creo que en el caso de Jalisco la deuda es viable por el hecho de que está dentro del margen de endeudamiento que permite conservar las calificaciones, digamos, correctas, aprobatorias, las actuales, pero me parece que al menos para esta solicitud de deuda existe un planteamiento un poco más claro en cuanto a qué obras se destinaría el recurso, un Peribús, el rescate carretero, la infraestructura carretera, etcétera, etcétera. Mientras que en efecto en gobiernos anteriores pues era para miscelánea, para gastos varios, incluso para gasto corriente se llegó a utilizar y de manera más muy irresponsable. Aquella ocasión en que Emilio González Márquez pidió deuda al final de su sexenio para pagar a DEFAS y pagar gasto corriente, y que eso le llevó a un incumplimiento, que eso le rebotó en malas calificaciones, que desde luego se arregló muy rápido porque era una cuestión básicamente de ir a pagar. Pero el hecho es que la deuda pues sí es un recurso importante, factible, mientras que sea responsable, pero en efecto todos los gobiernos de los estados han recurrido a eso, y lo cierto es que el endeudamiento subnacional de este país entre gobiernos estatales y municipales se ha quintuplicado en la última década de una manera exponencial. La mitad de la deuda del país ya es subnacional entre estados y municipios y no solamente federal. En ese sentido, todo el mundo patea el bote. Creo que en el caso de Jalisco en este momento es factible siempre y cuando en efecto se aplique para ese tipo de obras. El tema de la línea 3, solamente para comentar, pues yo más bien ejercería presión en la federación para que ellos resuelvan, porque al final es una obra federal, ¿no? Y también hay que ver que hablaron allá en el Palacio Nacional, precisamente eso iba, seguramente algo hablaron. ¿Cuánto te pueden dar para darle continuidad a la obra? Lo único que va a pasar es que ya se sabía, no va a estar en el 2019, entonces... No, si se termina a este paso este paso que vamos, esperemos que se termine en esta administración. Pero Enrique Alfaro, y esto hay que decirlo, y qué bueno que están sacando los videos donde él condenaba esta política de a través de deuda resolver los problemas. Me parece que él admira, y lo ha dicho, como el gran alcalde que tuvo Guadalajara, a Arnulfo Villaseñor, y Arnulfo Villaseñor tuvo enorme habilidad para generar obra pública a través de plusvalías.
se ha pensado, se ha discutido cómo genero, si tenemos una obra como Línea 3, estás generando una plusvalía, ¿por qué eso no puede ser una palanca para generar financiamiento que no sea directamente la deuda? Eso sería por un lado. Por otro lado, el mismo código urbano tiene otros esquemas. Tú quieres redensificar la ciudad. Hay un alto valor en los corredores masivos, en ciertas zonas como Minerva. Bueno, si tú generas un proceso de transferencia de derechos para que algunos empresarios con ciertas posibilidades económicas compren derechos para desarrollar zonas que quieres tú apostar, que se conviertan en muy densificadas. Y más torres, ¿verdad? Tú estás obteniendo, no, es que no está mal si lo haces planeadamente. Tú estás obteniendo ahí financiamiento que te puede servir también para estas obras sin necesidad de deuda. Sin necesidad de deuda, pues yo reprocharía en este caso la falta de imaginación o la falta de tiempo, no sé. A mí me extraña de Alfaro porque Alfaro se vio mucho en el espejo de Arnulfo Villaseñor, y Arnulfo Villaseñor, que sigo pensando, con el perdón de Alfaro, porque él decía que era el mejor alcalde que había existido, y después Villaseñor, yo sigo pensando que Villaseñor sigue siendo el mejor alcalde, porque Alfaro tuvo una enormísima habilidad para darle a la ciudad proyectos de infraestructura y patrimonio a través de este tipo de esquemas que no endeudaban a la ciudad. Era un muy responsable administrador público. Yo no colocaría en segundo lugar a Alfaro, con todo respeto. La verdad es que está lejos del segundo lugar también. Julio. Bueno, pues ya poco que agregar, pero habría que decir que en este caso sí llama la atención que, a diferencia de lo que dice David, de que viene una miscelánea de buenas obras, yo pondría, por ejemplo, en cuestionamiento el asunto de 1,000 millones son para Internet. Que para internet gratuito, que también ahí yo como que es mucho dinero, y hacerlo en préstamo, ahí se tendría que buscar otro tipo de asuntos. Es difícil de contabilizar luego. Exactamente, y luego después... ¿Pero cuántos votos se va a generar? ¿Que no toda es la tan gente esté feliz porque tiene internet? No, luego Sí, ni es tan útil, porque se satura. Ojalá si fuera, se Agustín, satura. ojalá que fuera, exactamente. Pero aquí Y todo lo que tiene que ver con innovación, además, aquí muy rápido México, queda obsoleto. Entonces, pero exacto, lo que México comentaba. Y eso iba, y un principio de la deuda, Pero pues no dejo de ver que el- lo que tú adquieres la con vertiente ese electoral. crédito, pues tenga más vida que lo que vas a durar en pagarlo, ¿no? Porque si no, no tiene Claro. no tiene Sí, a lógica. 25 años. Y ahí pagar un crédito de 25 años Es como para pagar un 25 internet años tu viaje de bodas. que seguramente estará obsoleto este internet Ya en hasta te divorciaste, 3, 4 pero sigues años. pagando, Exactamente, imagínate. No, bueno, pues es entonces, como pagar con tarjeta de crédito. ahí habría que verlo con bemoles. Lo que comes. Y el asunto del Peribús, pues sin duda es prioritario. Muchos dicen, no, pues ¿por qué no se fueron con mejor a terminar la línea 3? Sin duda yo creo que ya después de lo que vimos con lo que pasó con esta línea, sí habría que pensar en más macrobuses, yo creo. Sí, digo, pero eso porque absurdo, con no lo que terminar línea haces... 3, ¿estarás de acuerdo? sí, pero lo tiene que terminar la federación. Lo tiene que terminar la federación, no el gobierno del Estado. Una anotación interesante es que en la deuda que solicita y que anuncia el gobernador Alfaro no está ni el proyecto ejecutivo de línea 4, de modo que o la federación la hace o no va a haber. No va a haber línea 4. Ya la decisión que tomaron es que le van a apostar a Peribús, porque es demasiado. Lo cual está bien, ¿eh? A mí me parece que Claro, CRT en Peribús... porque sería empezar línea 4 para dejarla a medias, Espérate, como está el pasando con la gobernador línea tendría 3. que tener la habilidad de vender línea 3 como el inicio del Tren Maya, que empiece en Guadalajara y termine, y entonces sí va a haber recursos federales, por Dios, va a ser un poquito más grande. Seamos serios, Es serio, digo. No, oye, ahora Es sí que la gran pregunta es, No, eso fue ¿realmente demencial ya. va a haber 5,000 millones de pesos para terminar la línea 3? Bueno, ¿Quién sabe? lo peor que podría sucedernos es que esto se quede como el elefante blanco que hasta el momento lo peor es pinta. que eso en 1 año, 2 años es más costoso hacer porque se va a ir deteriorando cada vez más. Por eso, en este momento, Por eso sí es toda serio la lo que carne propongo, se discúlpame, te Julio. debería poner en el asador mirando hacia la línea 3 del ¿Pero tren por ligero. qué? Pero el que tiene la obligación de hacerlo es el gobierno federal. Pues fue compromiso ¿Por qué de los gobiernos endosarle? federal y estatal. No, La entonces, gente pero en no todo, me o sea, la sí gente fue necesita ese servicio. Tus y ve un elefante ciudadanos, blanco. tus ciudadanos Estoy aquí de acuerdo, en la zona los ciudadanos metropolitana, aquí aquí en en Jalisco, Yo ya lo creo que requieren. la obra sí necesitan. se va a terminar. Sí, claro que Pero lo Pero las que creo es que va a ser en muy, un año, por lo menos. muy a largo plazo. Y por sí supuesto. tenemos que pensar en más BRTs, porque Y pues son más tendrá que ser más baratos y nos modesta, solucionan de el acuerdo a lo que problema. intentaron en Y no la- son Con parches. un BRT, pues no, ya está casi terminada, vamos terminando. No, Digo, otra cosa, Jesús el gran bendito. problema- ¿El BRT arriba o qué? Escucha, el gran problema con la línea 3 del tren ligero Jamás dije ya no tiene que ver tanto con lo que les falta de la obra de
de la línea. Bueno, que es mucho sí todavía. tiene que ver, ¿eh? Pero las complementarias, No, y esas sí dependen de los municipios y del Estado. Las complementarias estaban en el proyecto aparentemente, pero fue un acuerdo verbal. No son de los municipios, la van a tener que hacer los municipios, pero la mayor parte del dinero sigue faltando para terminar la obra. Pues ahora sí que la deuda viene. Plusvalía. ¿Y después le cobras al gobierno federal? No, claro. ¿Qué dicen los diputados? La van a aprobar, sí, la van a aprobar, la van a aprobar. Bueno. Pero se siguen haciendo negocios privados con bienes públicos. La plusvalía es un bien público en este caso. Algunas obras chiquitas para municipios que gobierna el PAN y sale. Que si ya pueden irse Vamos a la pausa. Tenemos muchos comentarios de ustedes enseguida. Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los órganos autónomos son una farsa, tales como Pemex, CONACYT, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. Denuncia mafias de funcionarios y científicos en Pemex y CONACYT. En la Comisión Reguladora de Energía, acusa a su presidente Guillermo García Alcocer de conflicto de interés y manda candidatos a consejeros que no saben qué es un certificado de energía limpia o buscan en internet las respuestas a las preguntas que les hicieron los diputados. También acusó a funcionarios por estar subordinados a una política de privatización y mantener relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Petróleos Mexicanos. ¿A quiénes prefieres al frente de estas instituciones? ¿Ciudadanos presuntamente honrados, pero ignorantes, o especialistas con sospechas de estar ligados a la iniciativa privada? Y nos dice Héctor González Bax, excelente noche, un abrazo fuerte y fraterno, camaradas. Gracias por su esfuerzo editorial. No comparto muchas opiniones, pero el debate enriquece. Pero qué hombre, yo insisto, este hombre debería ser el promedio del usuario de redes en México. Es un hombre sumamente educado y esto siempre se aprecia. Exacto. Vamos a los comentarios de ustedes a propósito del endeudamiento en el gobierno de Jalisco. Por supuesto. ¿Debe el gobierno del estado de Jalisco endeudarse más para emprender obras? Fue la pregunta. Francisco Valencia Goulart dice, si la pagan en este sexenio, sí. No. Pues entonces dice que no. Pepe Torres, primeramente la nueva administración debe auditar a la anterior, concluir las obras ya iniciadas y dar paso a las nuevas. El endeudarse no debe ser opción. Esta nueva administración debe cambiar de refundación a reconciliación. Urge. Gracias, Pepe Torres. Juan José Reyes dice, no debe porque, como sé, Alfaro ha de traer algún negocio escondido. Gracias, Juan José. Héctor González, bueno, ya leíamos antes este comentario, ya lo te gustó tanto daba que lo a conocer quieres un servidor, pero ya lo tenemos también en pantalla, gracias Héctor. Manuel Barreda dice, como el macrolibramiento, negocio de cuates. Gracias, Manuel Barreda. El macrolibramiento, que decir, se hizo con recursos privados, más allá de todos los problemas que la obra generó en términos ambientales. Por lo menos eso no es una deuda, o bueno, es una deuda de otro modo. La vamos a pagar con las cuotas. Y que están muy altas, por cierto, en el macrolibramiento. Hay transportistas y que la no vas a pagar directamente como usuario, por supuesto. Claro. Como ocurre con toda la infraestructura de ese tipo. A ver, Agustín, ya que estamos contigo, vamos entrándole. ¿De verdad pinta todo a un poder centralista? Es decir, en diferentes ámbitos pareciera están tratando de... Para mí no hay la menor duda de que la apuesta de López Obrador es una apuesta a regresar a la figura presidencial como el referente más importante político del país. A mí me parece que eso es clarísimo. Y hay un recelo respecto a todos estos organismos autónomos o el manejo autónomo que también tienen las paraestatales, el caso de Pemex, porque él cree que el presidente debe ser el que de algún modo tiene la última palabra. Me parece que la reforma planteada para Pemex es clarísimo. Él ha sostenido, y creo que no nos debe sorprender tampoco, toda la vida ha sostenido que Pemex es una empresa que es vital, esencial para el país y que no debe quedarse liberada. De hecho, pues ellos estuvieron muy en contra de la reforma energética, porque recordemos desde López Mateos y no Lázaro Cárdenas, fíjate, esto es muy interesante, el cierre total a Pemex para las coinversiones con empresarios o con extranjeros se dio con López Mateos, no se dio con Lázaro Cárdenas. No, bueno, empezó con Lázaro Cárdenas la expropiación y terminaron de sacarlos los sexenios después. Lo que yo digo es que los gobiernos más estatistas que tuvimos no fue el cardenismo, fueron los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo. Ese cuarteto fue la época más
estatista del viejo Hasta PRI. la banca Del desarrollo, la Comisión Federal de Electricidad fue la gran nacionalización de López Mateos, por ejemplo, para hablar de otro caso. Entonces, el Estado haciendo más tareas data de esa época que sí, si tú no ves a Echeverría y ves a López Mateos, puedes decir, era una receta formidable, porque López Mateos es un presidente muy carismático, muy querido, y había un nivel económico extraordinario para el país, pero era otra lógica también, la economía, la Guerra Fría, muchas cosas, era un mundo muy distinto. Y yo creo que esa es la visión, y el presidente era incuestionado en esa época, y creo que él quiere regresar a esa época, tanto el tema de la Guardia Civil, tanto el tema de los organismos autónomos, tanto el tema de las paraestatales. El presidente en el pasado tenía siempre la última palabra. El caso de las elecciones, el caso de los gobernadores subordinados, son cosas que los podemos leer en los libros de historia, y a mí me parece que sí es eso, más allá de lo que mis compañeros quieran decir. A mí me parece que es irrefutable que sí hay una apuesta por el fortalecimiento del presidente. Miren, sabemos que de repente cuando se platican todos estos temas, luego hay quien se molesta porque dicen en redes sociales, es que todo lo critican. Pues no es criticar, es simplemente ver realidades. Y por eso también la pregunta para que ustedes participen, ¿a quiénes prefieres al frente de estas instituciones? Y se menciona Pemex, CONACYT, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía, ciudadanos presuntamente honrados, pero ignorantes, o especialistas con sospechas de estar ligados a la iniciativa privada. Esperamos su participación en nuestras redes sociales. Bueno, lo primero que hay que decir y que hay que precisar es que en unas son empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y otras son organismos públicos autónomos o constitucionalmente autónomos. Son dos familias completamente distintas. Reguladores en el caso autónomos en general, va desde el Banco Central, Banco de México, hasta el INE, el INE, la CRE, la CNDH y demás. Estos organismos que tienen funciones que se le quitaron al Poder Ejecutivo para dárselas a estos organismos autónomos son parte de un diseño institucional muy típico de América Latina, en donde para quitarle fuerza al presidencialismo, para acotar las funciones y facultades del presidente, se crearon estos órganos que también son ejecutivos, que en otros casos están en el Ejecutivo, pero mucho más regulados y acotados, pero aquí se le dieron a este tipo de organismos. A mí me parece que este tipo de organismos autónomos son fundamentales para contrapesar el poder presidencial, y poco a poco los ha estado minando López Obrador a través de declaraciones, de embates y de una serie de maniobras que buscan minar este tipo de organismos públicos autónomos que son fundamentales. Una de ellas es precisamente la que mencionas, José Ángel, que tiene que ver con este falso dilema entre decir que son gente honesta, aunque no sepa mucho y que pueda aprender, y la gente que sí sabe, los expertos que están adentro y que son los corruptos. La respuesta es sencilla, ninguno de los dos. No hay un dilema, en efecto. Yo creo que se puede ser honesto y experto. Exactamente. Y el hecho, por ejemplo, el caso muy sonado de los candidatos que mandó a la Comisión Reguladora de Energía, fue realmente algo patético. La gente que se presentó ahí por parte de Morena realmente no tenía ni idea a qué iban, pero es una manera para mí de corrupción presentar a alguien que es inepto e incompetente, porque eso quiere decir que estarían ahí de manera pues absolutamente manipulable, endeble, sin experiencia. Solo para recibir línea. Simplemente para recibir línea. Ahora, y eso es muy delicado. Sería, se me hace que está peor. Terrible. Pero el hecho es que me parece que parte de la estrategia es minar la credibilidad y la fortaleza y los recursos de estos organismos, empezando por el CONACYT, que me parece que si hay un espacio institucional en este país que es importantísimo para el desarrollo y el futuro de México, es el de ciencia y tecnología. Claro que debe haber corrupción como en todas partes, pero esa corrupción habría que limpiarla y habría que sanearla. Pero empezar a trastocar inversiones y áreas tan estratégicas y sensibles para el desarrollo como es el CONACYT, de esa forma aludiendo a la autonomía científica, a las mafias de la ciencia, recortando sin ton ni son, amenazando y persiguiendo y nombrando ineptos en distintas partes, porque los casos más sonados fueron justamente los del CONACYT, donde los peores perfiles fueron nombrados en posiciones medias, pero vaya, sin ninguna capacidad para ocuparlas. Entonces me parece que tiene ciertas fobias, ciertas animadversiones que son absolutamente absurdas. Y la gente que critica que se critique no entiende que este tipo de espacios es precisamente para hacer la crítica al poder a todos los niveles, en todos los órdenes.
porque además hay elementos muy objetivos que son muy criticables, como este tipo de embates a los organismos. No, y además también es cierto que las tareas que realizan estos organismos autónomos requieren de alta especialización técnica, es decir, no con la cual no cualquiera contamos y que pues casi siempre es fruto de muchos años de preparación e involucramiento en el área, y estos organismos autónomos han sido un revulsivo para temas como también el acceso a la información, el perfeccionamiento de los procesos electorales, los derechos humanos, entre otros, ¿no? Pero también es cierto que los órganos autónomos no están integrados por puras monjas capuchinas y frailes benedictinos, ¿eh? También han sido, en algunos casos, secuestrados por los partidos políticos o han caído en excesos y en derroches. También eso es una realidad. Esto no quiere decir que sea un pretexto para borrarlos de un plumazo también o dejar que lleguen personas incompetentes. También eso hay que decirlo. Una legalidad. Exactamente. El presidente tendría que pedirle a su fiscal y pedirle a la gente que investiga delitos que presentara expedientes con nombres y apellidos, este es un delincuente, y que lo metiera a la cárcel. Creo que ahí sería una señal muy clara. Me interesa limpiar la corrupción, pero no ir contra los organismos autónomos. La sociedad tenemos que salir a defenderlos, estos organismos autónomos que son un triunfo de los ciudadanos, pero también obviamente a exigir que no sean secuestrados por partidos y que también los organismos autónomos sean autocríticos y también salgan de esa burbuja, que en ciertos momentos ha sido elitista de esto de los expertos, porque por eso luego el pueblo raso, como le llama el presidente, no sale a defenderlos, porque ese hay ese alejamiento. A ver, un experto debe hacer su trabajo de experto, no tiene que ir a las plazas a saludar a la gente. O sea, él hace un trabajo muy específico. El punto más grave que señala Julio me parece que es el de la partidización, y creo que eso es parte de lo que ha ocurrido. Desde luego. Y eso es el descrédito que ha provocado que ahora no salgan a defenderlos, que también es injusto satanizarlos y también es injusto meter a todos en el mismo costal. Sonia. Yo lo que me parece que está sucediendo en torno a este caso es que habría que dividir las cosas entre lo que pasó, que estuvo muy mal, y también no era que antes el presidente no decidiera. Los contratos que muchas de estas empresas paraestatales y que algunos de estos organismos tenían, o las actividades que realizaban, eran por indicaciones desde la presidencia de la República, y lo hemos estado viendo. Hay casos de lo que sucedió hacia atrás que son una verdadera, el surrealismo de este país, y lo conversábamos hace un momento en el caso del ducto famoso de la Comisión Federal de Electricidad que se le da a Grupo Carso, y que luego admite Grupo Carso que le están pagando por un acueducto que nunca se construyó, porque el contrato decía que si las fallas o cualquier problema que se generara no era atribuible a la empresa, entonces de todas maneras iba a cobrar el servicio, y dicen que no es un negocio, que solamente están cobrando lo que se estipula en el contrato. O sea, no puede ser que estos contratos existieran. Es el take or pay, y que así se le llama exactamente, es un poco lo que pasaba esquemas con Abengoa, que ahora es lo que está demandando, ¿no? Abengoa está demandando que le paguen como si fuera a entregar el agua, porque tiene una concesión, y en el contrato de concesión dice que que el servicio, si no se presta por cuestiones no atribuibles a la empresa, de todas maneras se le va a pagar. ¿Quién le ordenó a la Comisión Nacional del Agua firmar este contrato con Abengoa? ¿Quién le obligó a la Comisión Federal de Electricidad a firmar este contrato con Grupo Carso? Todo esto es lo que, por supuesto, está motivando lo que aquí sucede. Ya lo habíamos platicado desde la campaña, que es la otra parte que también hay que analizar. Morena no se reservó el derecho de admisión. Hay una mezcolanza que a mí me parece muy difícil definir qué es en este momento Morena en el país, porque es todo esto. Es, por supuesto, personas que vienen de otros partidos con las mismas mañas que no se les quitaron, vienen personas que no tienen capacidad, vienen personas que van a hacer negocio, vienen personas corruptas, y habrá otras buenas. Exactamente. Todos cabían en el PRI antes. Bueno, a lo mejor esto es el México, esto es el México, porque sucede, por ejemplo, en Jalisco también. Sí. También hay buenos los gobiernos, exactamente. Verse desde esa tesitura también. Tenemos que ir a Está lleno de mexicanos, tal vez. Regresamos, no se vayan. Tan plural.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya no se transferirán recursos económicos a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Mediante un memorándum ordena que ya no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs, asociaciones filantrópicas. Sostiene que el apoyo del gobierno antes se desviaba y ahora se va a entregar directamente a los beneficiarios. Puso como ejemplo el caso Sedesol, un instituto para atender a personas con discapacidad. Era un aparato con muy pocos fondos y ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14,000 millones de pesos. ¿Cómo consideras la medida de AMLO de hacer a un lado las organizaciones y entregar recursos directamente a quienes los necesitan? Continuamos y antes sus comentarios, por supuesto, a propósito del tema anterior, gracias por participar. ¿A quiénes prefieres al frente de estas instituciones? A ciudadanos presuntamente honrados, pero ignorantes, o especialistas con sospechas de estar ligados a la iniciativa privada. Cada que leemos la pregunta, Julio Ríos dice, no, ya sabemos, Julio, que tiene que haber un punto medio entre todo esto, pero así era la pregunta hoy. Y Miguel Gómez Partida dice, ¿es lo único que hay en el menú? No, efectivamente, exactamente. Me hubiera gustado que Miguel Gómez Partida y el propio Julio dijeran, bueno, es que también existen otras alternativas y existen muchos ciudadanos capaces, honestos, bien preparados. Francisco Javier Andrade Moreno, la pregunta no está bien, no son solo dos extremos, hay gente que sabe y es honesta. Esa era la intención, Francisco. Gracias también por participar con su opinión y su comentario. Gracias por coincidir con Julio Ríos. No, la realidad es que con todo el panel, ¿no? Bueno, pero vamos entrando ya al siguiente tema. ¿Cómo considera la medida de López Obrador de hacer a un lado a las organizaciones y entregar recursos directamente a quienes los necesitan? A ver, yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Una es el ataque continuo y permanente que ha hecho el presidente del país contra la sociedad civil organizada. Desde la campaña. La sociedad civil fifí, en la que no confía, la que tiene agenda, y otra es el anuncio que ha hecho ahora de recortar recursos a la sociedad civil que se le entrega vía fondos, vía subsidios y vía el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es una conquista de la sociedad civil que muchas organizaciones muy importantes, muy comprometidas, muy austeras, muy íntegras, muy transparentes, han recibido históricamente recursos para muchos propósitos, no solamente para criticar a los gobiernos, sino también para hacer asistencialismo, para promover el desarrollo, para proteger grupos vulnerables, es decir... Hasta para cubrir lo que el gobierno no hacía. Exactamente, ese es el punto al que iba. Es decir, el Estado mexicano, como muchos estados latinoamericanos, no tiene la capacidad institucional para proveer muchos recursos y entonces a través de organismos de la sociedad civil, sobre todo de corte asistencialista, desarrollo social, etcétera, cubre y ayuda a este tipo de grupos vulnerables en donde el Estado no puede responder. Yo quiero ver qué va a pasar cuando estas organizaciones desaparezcan, porque si le retiras el subsidio, simplemente no van a poder subsistir, y entonces a ver si es suficiente con que el Estado transfiera directamente, sin intermediarios, este tipo de recursos, porque no es solamente un tema de transferencias monetarias, sino de una institucionalidad que les permita enfrentar y resolver los problemas que tienen. No es solamente entregar recursos. Esa es una visión, de hecho, bastante liberal y muy de derecha, donde se eliminan los intermediarios, las instituciones intermediarias que distribuyen y dispersan los recursos, pero que también prestan servicios, donde hay gente experta y capacitada que provee ese tipo de servicios de salud, de educación, de asistencia, de cuidados, etcétera, etcétera, como ya lo discutimos la semana pasada respecto a las guarderías. Pero a mí me parece que en general hay una estrategia de debilitamiento a la sociedad civil que es muy peligrosa cuando la sociedad civil ha sido bien importante y hay pocas organizaciones en este país frente a otros países que tienen mucha más densidad de capital social y cívico. Y entonces me parece que esto tiene que ver con la idea de quitarse, de hacer a un lado un sector que es crítico del poder en general, que lo fue con el PRI, que lo fue con el PAN y que ahora lo es con Morena. Entonces, una manera de hacerlo a un lado es simplemente asfixiándolo en términos de transferencias de recursos y combatiéndolo en términos de declaraciones mediáticas. El presidente nos dice que lo
lo que está tratando de hacer es quitar ese intermediarismo porque mucho dinero se quedaba en el camino, Sonia, y por eso mejor directamente a los ciudadanos que lo requieren. ¿Es la solución? Es que es parecido a lo que platicaba con relación a las empresas. Por supuesto que había abusos, claro, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de algunos programas sociales, en el caso de las estancias infantiles, en donde se han documentado ya los casos en los que funcionaba como un esquema en donde los políticos se quedaban con las estancias infantiles, o sus amigos o sus esposas o las esposas de sus amigos, y usaban prestanombres a quienes nada más les pagaban un sueldo, etcétera. Eso está documentado. Pero luego está esta otra parte de la que habla David, es la incapacidad del Estado para proporcionar muchos de los servicios, y que la sociedad civil organizada es la que se hacía cargo de estos. Y no nada más volvemos a lo mismo que sucede con las estancias o con las personas con discapacidad o con quienes enfrentan problemas de alcoholismo o de drogadicción. No nada más es dónde los pones y darles un poco más de dinero, sino dónde reciben la atención especializada que se requiere para cada uno de estos sectores de la población, y que el Estado no tiene capacidad para dárselas. Entonces, creo que el gobierno del presidente no está encontrando, de Andrés Manuel López Obrador no está encontrando los equilibrios para resolver y separar lo que estaba mal de lo que tiene que seguir funcionando en este país, porque no va a haber otra manera para darle salida. Quizá en el tema de las estancias infantiles, si le das el dinero a las personas, pues lo que van a hacer es con eso pagar la estancia infantil, porque yo no creo que este tema de que si te lo gastas en otra cosa, la verdad es que si necesitas una estancia infantil, pues la vas a pagar, ¿no? Porque no tienes dónde dejar a tus hijos, o porque si los llevabas es porque crees que es el proceso de formación que se deben seguir. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con una persona con discapacidad que recibía rehabilitación o que estaba sometido a algún programa en alguna de estas organizaciones, que son muchísimas las que se dedican a esto y que por eso recibían los apoyos? El dinero no les sirve igual que la atención que le hubiesen dado en este tipo de... El mercado médico no va a encontrar. No, por supuesto que no. Claro, no se puede sustituir. Definitivo. Eso no se puede sustituir. A ver, yo creo que estamos planteando la hipótesis de que para el presidente sea un conflicto que él deba resolver, si es correcto irse contra la sociedad civil o reconocerle su papel. Pero a mí me parece que él ya tiene una decisión desde su ideología tomada en contra de la sociedad civil. O sea, para él es un tema resuelto, como ha sido muy enfático cuando de repente le llegan las personas en las giras. No contra la sociedad civil. Bueno, él ha dicho, a ver, él lo ha dicho, yo lo recuerdo en las entrevistas que se le hicieron como candidato. Eso de sociedad civil a mí me genera muchas dudas. Yo lo recuerdo muy bien en una entrevista que le hicieron en Milenio. ¿Y sociedad civil no es todo? Bueno, es que habría que definirlo, pero sí, sería esa fuente de poder alterna al poder institucional. Por el conservadurismo. Bueno, y eso me parece terriblemente eso ya es nuevo. Muy chafa, sinceramente. Pero déjame decirte, yo conozco un poquito otro tipo de organizaciones que trabajan, por ejemplo, en el tema ambiental. Están organizaciones que además vivieron 5 años en que el gobierno de Peña Nieto no dio recursos para resolver temas en el campo, temas de proyectos productivos, temas de detener deforestación, pobreza, porque está ligada a la pobreza, al deterioro ambiental. Y muchas de estas organizaciones sin recursos estaban en los sitios y estaban paliando la falta de dinero público de otros modos, porque muchas de estas organizaciones tienen capacidades para generar otro tipo de apoyos en especie, o en el caso de las ONGs ambientalistas logran conseguir recursos internacionales. O sea, su papel es muchísimo, muy valioso también en ese sentido. Y me parece que entonces el presidente tendría que entender, pero si es ideológico el tema no lo va a querer entender, que esta sociedad civil está resolviendo problemas que el gobierno no solamente no tiene capacidad porque no llega, sino porque no tiene recursos suficientes. Te doy un subsidio, pero tú consigues otro recurso internacional y juntos se hace una mezcla y se hace un proyecto ambicioso, grande. La verdad es que un país que va a vivir un problema tan grave de cambio climático que ya está viviendo como México, tendría que entender que el territorio no va a resolver los problemas graves que está enfrentando sin la sociedad civil, y que ahí no va a llegar el gobierno, como no llega tampoco para el combate a la delincuencia. Hombre, o sea, el combate a la delincuencia demuestra que el gobierno no llega. Entonces es entre ONGs
y delincuentes, muchos territorios en Guerrero, en Oaxaca, en Durango, en Chihuahua, y hay un montón de historias súper interesantes de éxito desde la base, de comunidades de ejidos, que son organizaciones también de la sociedad civil y que están teniendo mucho éxito económico pese a la presión de los grupos criminales. Esto me parece que se tiene que valorar y no lo están valorando. Sí, estamos coincidiendo bastante porque mira, López Obrador viene del nacionalismo revolucionario. En aquellos tiempos solo prevalecía el Estado, no digamos la división de poderes, el presidencialismo. Entonces por eso hay cierto divorcio entre los dos términos, ¿no? Porque sociedad o ciudadanos contra pueblo, ¿no? Pueblo es más de la retórica revolucionaria y sociedad o ciudadanos dice él que es más de la tecnocracia o de la izquierda moderada y perfumada. Pero bueno, muchas de las transformaciones en este país han sido gracias a esta sociedad civil, o sea, desde instituciones como el INE, como la independencia del Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Coneval, o asuntos como la Ley de Transparencia, el Sistema Anticorrupción, el plebiscito de la Ciudad de México, y en la trinchera civil también los movimientos para la búsqueda de desaparecidos, las movilizaciones del Yo Soy 132, del tema de Ayotzinapa, la iniciativa 3 de 3, la Fiscalía que Sirva, aquí en Jalisco. El zapatismo ha hecho una aportación muy importante al tema de derechos indígenas. En contra de la presa del Zapotillo. También fifí, imagínate. Exactamente. Entonces, y las organizaciones estas de beneficencia social, de apoyos a niños enfermos, todas estas, ¿no? Entonces, pues los esquemas de gobernanza son fundamentales para seguir encontrando soluciones. Entonces, lejos de desconfiar de la sociedad, debemos de impulsar más ciudadanía. En México apenas no llegan ni a 40,000 organizaciones civiles. En Colombia hay 135,000, Brasil con más de 200,000. Que me gusta mucho de Andrés Oppenheimer, dice, el caos es la música de la democracia. Bien. ¿Alcanzamos a los comentarios? Vamos rápido a ellos, vamos a lo que usted plantea en torno a este y otros tantos temas. Bueno, acerca de este tema que estamos comentando, de cómo considera usted hacer de lado a las organizaciones, nos dice Metiche, Ciudad de México, dice textual, con madre. Y Pro Morena AMLO dice es la mejor idea para evitar el desvío de recursos, como se ha visto en muchas organizaciones y hasta de las secretarías. No más desvíos de políticos corruptos. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pásela bien.